Ahora vamos a aprender, ahora vamos a aprender cómo se halla la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, yo tengo ahí en el gráfico del medio, yo voy a poner que este punto de la izquierda sea el punto A y voy a poner que este punto de la derecha sea el punto B. Ahí tenemos el punto A y por acá tenemos el punto B. Ahora, en el caso del punto A, como estás observando por ahí, en el caso del punto A, la primera componente es A y la segunda componente es B. En el caso del punto B, la primera componente es M y la segunda componente es N. Es importante recalcar esto porque esto nos va a servir más adelante para nuestro objetivo, que es hallar la distancia entre dos puntos. Repito, para este punto A mayúscula, su primera componente es A y la segunda componente es B. Para el punto B mayúscula, su primera componente es M y la segunda componente es N. Repito una vez más. Para este primer punto A mayúscula, su primera componente es A y su segunda componente es B. Para este punto B mayúscula, su primera componente es M y su segunda componente es N. Y eso es demasiado importante. Ahora, entre esos puntos, entre el punto A y el punto B, hay una distancia. Hay una distancia. Y lo que nosotros vamos a aprender a calcular es cuánto vale esa distancia entre dos puntos, porque obviamente esa distancia se puede calcular, esa distancia se puede hallar, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a calcular la distancia entre entre dos puntos, ¿sí? Y aquí está la formulita. La distancia entre dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de triangulito X al cuadrado más triangulito Y al cuadrado. Ahora, acá viene la gran pregunta. Y profesor, ¿qué cosa es triangulito? Triangulito X y triangulito Y. El triangulito es el símbolo universal de la resta. El triangulito es el símbolo universal de la resta. Entonces, profesor, ¿qué significa triangulito X? Aquí está. Triangulito X significa resta de las primeras componentes. Y triangulito Y significa resta de las segundas componentes. Entonces, si acá dice triangulito X al cuadrado, triangulito X es la resta de las primeras componentes. O sea que sería A menos M. Acá en triangulito X iría A menos M. Ahora, el otro dice triangulito Y. Y aquí me está diciendo que triangulito Y es la resta de las segundas componentes. Entonces, triangulito Y sería B menos N. Entonces, acá donde dice triangulito Y, debería ser B menos N. ¿Por qué? Porque triangulito Y significa resta de las segundas componentes. Y las segundas componentes son B y N. ¿Sí? Bastante fácil, ¿ah? Voy de nuevo, voy de nuevo. La distancia entre dos puntos va a ser igual
a la raíz cuadrada de triangulito x al cuadrado más triangulito y al cuadrado. Triangulito x es la resta de las primeras componentes. Entonces, triangulito x sería a menos m. Y triangulito y es la resta de las segundas componentes. Entonces, triangulito y sería b menos n. b menos n. Y de esa manera, muchachos, se calcula la distancia entre dos puntos. Repito la ecuación. La distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de triangulito x al cuadrado más triangulito y al cuadrado, donde triangulito x es la resta de las primeras componentes y donde triangulito y es la resta de las segundas componentes. Vamos a ver el problemita número 5. Dice, hallar la distancia entre. Obviamente el problema número 5 me está pidiendo calcular la distancia entre esos dos puntos. Y recuerda, y ahí está la fórmula al costado. La distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de triangulito x al cuadrado más triangulito y al cuadrado. Pero triangulito x era la resta de las primeras componentes. 5 menos 1, 4 al cuadrado. Más triangulito y al cuadrado. Pero triangulito y es la resta de las segundas componentes. 5 menos 2, 3 al cuadrado. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que sería 16, más 3 al cuadrado, que sería 9. 16 más 9 sería 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Vamos con el segundo problemita, que vendría a ser el problemita número 6. Hallar la distancia entre. Acá mucho cuidado. Recuerda de que la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de triangulito x al cuadrado más triangulito y al cuadrado, donde triangulito x es la resta de las primeras componentes y triangulito y es la resta de las segundas componentes. Reemplazamos. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de triangulito x al cuadrado. Triangulito x es la resta de las primeras componentes. Cuidado, resta bien. Sería 8 menos menos 4. Y 8 menos menos 4 es 12 elevado al cuadrado, más triangulito y al cuadrado. Pero triangulito y es la resta de las segundas componentes. Sería, resta bonito, ¿ah? 2 menos menos 3. Y 2 menos menos 3 sería 5 al cuadrado. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, 144, 5 al cuadrado, 25, 144 más 25, 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. Quiere decir que en este caso la distancia entre esos puntos era 13, ¿sí? Solamente no olvidar, la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de triangulito x al cuadrado más triangulito y al cuadrado. Triangulito x es la resta de las primeras componentes y triangulito y es la resta de las segundas
componentes.